Es un mensaje, ¿verdad?, de esperanza, porque el mundo vive sin esperanza, y se lo dice alguien que vivía en ese mundo atrapado, ¿verdad?, en las garras del maligno, haciendo cosas que no eran correctas delante del Señor, pero así es el mundo cree que todo lo que hace está bien, que es correcto, pero la palabra de Dios nos enseña lo que es correcto, no lo que es bueno, porque lo bueno lo hacemos todos, pero lo correcto es muy difícil, ¿verdad?, hacer lo correcto, aún estando en los caminos del Señor, porque nosotros vivimos una lucha constante día con día, pero el Señor nos enseña a través de su palabra a caminar conforme a ese llamado que nos ha hecho, que es obedecerle. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas. Vamos a leer un versículo de Lucas 19:10, creo que es. Lucas 19:10. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque el Hijo del Hombre no vino, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oren por mí y que sea el Señor, ¿verdad?, que sea el Espíritu Santo hablando a todo aquel oyente, a todo aquel que escuche, dice la palabra de Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor trae a través de su palabra. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta hora por estar aquí, Padre, obedeciendo, Señor, el mandato de ir y predicar este evangelio. Señor, aquí estamos en este lugar y te pido que sea usted circuncidando todo oído, todo corazón, que sea usted, Padre Santo, cumpliendo esa palabra donde dices que tú añades a la iglesia los que han de ser salvos. Y yo declaro que esta palabra en algunos traerá sanidad, en algunos traerá salvación, en algunos traerá esperanza, en algunos traerá fe, aleluya, para seguir las pisadas del Maestro llamado Jesucristo. Bendice este lugar, Padre, bendice mi vida, bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar también sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Puede sentarse, mi hermano, y vamos a reflexionar un poco, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Dice, ¿verdad?, leímos que pues que vino Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque el mundo está perdido. Y yo y usted éramos parte, ¿verdad?, de ese mundo. Formamos parte de esa perdición, ¿verdad? Porque en el mundo no hay nada bueno. En el mundo no hay nada bueno. Hay placeres, hay dinero, hay fama, hay lujos. Y pues todo eso nos parece bien porque la carne se place de todo lo que es carnal. El darle gusto al cuerpo, ¿a quién no le satisface? Tanto al rico como al pobre. Dale un taco a un pobre que no ha comido en días y le aseguro que va a sentir placer cuando él reciba un alimento, ¿verdad? Así el rico cuando él apetece la carne de otras maneras porque tiene dinero, y usted sabe cómo se mueve un hombre que no tiene a Dios con dinero. Pero hay una esperanza para nosotros. Desde los inicios del tiempo hay una historia en el libro de Génesis de un hombre llamado Noé. Y dice la historia que este hombre duró más de 120 años predicándole a la raza humana de esos tiempos. Y él les decía que venía un juicio sobre la tierra. Y yo te digo a ti que estás escuchando que viene un juicio sobre esta tierra. El juicio aún no ha acontecido. Y muchos dicen, no, desde que yo era niño oía a mis abuelos y a mis papás que decían que este mundo se va a acabar.
Pero ese hombre le predicó a la gente, así como nosotros venimos a este lugar y te predicamos una palabra de Dios. Porque no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. Está en la Biblia. Y ese hombre le predicó a esa gente que venía un juicio sobre la tierra. Y la humanidad en ese tiempo se burló. Ese hombre se llamaba Noé. Y Dios le dio una comisión, le dijo a su arca: yo te voy a dar las medidas, yo te voy a decir cómo la construyas. Y ese hombre hizo una gran arca. Y Dios le dijo: y vas a meter 2 animales de cada especie, varón y hembra, los vas a meter ahí. Y cuenta la historia tristemente que solamente Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras se salvaron. Todo el mundo viviente pereció, tanto hombre como animal, como bestia, como reptil, como ave. Todo el mundo pereció porque el Señor abrió las cataratas de los cielos. Y dice la historia que 40 días con sus noches cayó agua sobre esta tierra y las montañas fueron tapadas de tanta agua que cayó. Y el mundo pereció anegado en agua. Terrible. Terrible, porque esos hombres que se burlaban de ese hombre llamado Noé, cuando vieron la realidad, cuando vieron que se cumplió lo que él les profetizaba, él les decía: viene un juicio sobre esta tierra. Y ¿saben qué? Dios envió juicio. Entonces empezaron a gritar: ¡ábrenos! ¡Abre, Noé! ¡Queremos irnos en el arca! No, ya el arca, dice que la puerta del arca se cerró. Y tristemente murió toda la humanidad de ese tiempo. Y cuando bajó el agua y el arca ya estuvo en tierra seca, bajaron los animales y Dios les dio la orden de que se multiplicaran y que poblaran la tierra, tanto a los animales como a los hombres. Y nosotros ahora estamos aquí. Hubo muchos sucesos que precedieron, ¿verdad? Que después de ese suceso hubo grandes hombres y mujeres que le creyeron a Dios y empezaron a predicar, empezaron a hacer la voluntad de Dios. Y ahora, en el tiempo ese que a nosotros nos ha tocado vivir, que se llama el tiempo de la gracia, la historia se repite. El Señor Jesucristo habló de mensajes parecidos a la historia de Noé. El Señor siempre hablaba mensajes de poder, hablaba mensajes de esperanza. Él anunciaba el fin de los tiempos. Y les voy a leer uno de ellos. El Señor Jesucristo traía muchos discípulos, entre ellos 12 se convirtieron en apóstoles de Jesucristo, pero había muchos discípulos caminando atrás de Jesucristo porque veían el poder de Dios en un hombre. Él hacía milagros, se topaba con ciegos y a los ciegos les devolvía la vista. Se encontraba con paralíticos postrados ahí, con años ahí enfermos postrados, y llegaba a Cristo y los hombres eran sanados, las mujeres recibían sanidad. Y esos discípulos empezaron a ver la gloria de Dios a través de los milagros de Jesucristo y empezaron a caminar con Él. Y Él les anunciaba que venía un juicio sobre la tierra. Cristo no les podía ocultar a sus siervos el acontecer que ya viene. Y un día le preguntaron a Jesucristo: ¿qué señales habrá de tu venida? Le preguntaron a Jesús qué iba a pasar, ¿verdad? ¿Qué señales iban a anunciar? Eso que Él les decía con tristeza, porque a Cristo le dolía su corazón lo que viene. Y Él les empezó a enumerar que iba a haber terremotos, que iba a haber hambres en la tierra, que iba a haber pestes. Y van a oír de guerras y rumores de guerra, le dijo el Señor Jesucristo, pero aún no es el fin. Esto es el principio de dolores. Y la clave, hermanos, la clave que yo veo más clara para mí, ¿verdad? En lo personal, es cuando les dice:
Cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces será el fin. ¿Y sabe qué, hermanos? Le voy a decir algo. No sé si usted ha investigado, pero el evangelio de Cristo, nomás hace falta un país que no ha podido entrar. Hasta el día de hoy, el evangelio de Cristo no ha entrado en Corea del Norte. Allá con los árabes también se rebelan porque ellos tienen sus dioses. Pero más sin embargo el evangelio ya entró allá en Afganistán, que no lo quieren. Allá con los árabes ya entró, que no lo quieren porque ellos tienen sus dioses. Pero el evangelio ya llegó a esos lugares. Y donde no ha podido entrar el evangelio es el único país del mundo, hermano, donde el evangelio aún no ha entrado. Ahí matan, ahí los acaban a los cristianos. Pero ¿sabe qué? Ya se va a cumplir, hermano. Ya falta poquito para que el evangelio, hermanos, y esa es la señal más clara. Cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces, dijo el Señor, será el fin. Y viene algo tremendo, ¿verdad? Que les decía yo. Cuando pasa el suceso del arca, ¿verdad? Dice la historia que la puerta se cerró. Y aquí, hermanos, en el Nuevo Testamento hay una historia en el capítulo 25 de Mateo. Dice parábola de las 10 vírgenes. Y ustedes ya saben la historia, ¿no? Dice que eran 10 vírgenes. Y iban a ir a las bodas. Iban a ir a esperar al novio. Entonces estas vírgenes se prepararon sus lámparas con aceite y se fueron a esperar al novio porque no sabían cuándo iba a llegar el novio. Sabían que el novio ya venía, pero no sabían a qué horas iba a llegar. Y dice la historia que 5 de las 10 vírgenes las llama prudentes y a las otras 5 las llama insensatas. Porque dice que esperando al novio cayeron en sueño, se durmieron, las 10 se durmieron. Y cuando alguien les habló que ya el novio ahí venía, entonces se levantaron todas. Pero a las 5 vírgenes imprudentes ya se les había apagado la lámpara, se les había acabado el aceite. Y a las otras 5 todavía tendían sus lámparas encendidas. Todavía ellas estaban preparadas para recibir al novio. Y les pidieron aceite. Dennos de su aceite, dice, porque nuestras lámparas ya se apagaron. No, vayan y compren aceite. Vayan y compren aceite, porque si no, dijo, de ustedes y nosotros nos vamos a quedar sin nada. Y se fueron las mujeres insensatas a comprar aceite. En eso llega el novio. Aleluya. Llegó el novio. Y entraron las 5 vírgenes prudentes, las que estaban listas, hermanos, las que estaban preparadas, aleluya. Yo te digo a ti, vecino, si tú no te apercibes de que viene un juicio sobre esta tierra, si no, tú no empiezas a buscar al Señor, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 4:12, dice la palabra de Dios que no hay aquí en la tierra otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el único que te puede dar el pasaporte para que te vayas al cielo, aleluya. No hay otra cosa aquí en la tierra que te pueda dar esa bendición. Este es el llamado de la palabra. Para esto predicamos la palabra, para que usted se aperciba. Aunque me juzgue loco, no importa. Y sabe que sí lo estoy, aleluya. Pero estoy loco por la venida de Jesucristo. Estoy loco porque vivo con una esperanza en mi corazón. Cuando yo estaba en el mundo perdido también estaba loco, pero era una locura infernal, una locura para hacer maldad. Ahora la locura es predicar la palabra de Dios, es anunciarte un mensaje, aleluya, es decirte que aún tienes esperanza. El Señor Jesucristo hasta el último día de tu vida te va a hablar a tu corazón para que te arrepientas.
Dice el Señor a través de Pedro, en la primera carta de Pedro, creo que en el capítulo 3, dice que Jesucristo no retarda su promesa, que muchos tienen por tardanza la venida de Jesucristo. No, hombre, estos aleluyas están locos, que va a venir Cristo. Digo, tienen toda la vida anunciando a un Cristo y nunca ha venido. Pero dice el Señor a través de Pedro, el Señor no retarda su promesa, que algunos la tienen por tardanza. Dice que Dios no ha consumido este mundo aún porque está esperando que todos procedan. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es lo único que usted tiene que hacer, reconocer que usted es un pecador delante de Dios. Que usted necesita a un Salvador y ese Salvador se llama Jesucristo. Aquí no hay poder alguno. Nada lo va a llevar a usted. Lo va a hacer libre de este juicio. Viene un juicio. ¿Y sabe qué? El aceptar a Cristo, esa es la garantía de que yo no voy a pasar por ese juicio, porque el Señor a mí me ha prometido que aunque esté muerto, viviré. Aleluya. Esa es la promesa más grande que Cristo le ha prometido al hombre. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Porque tenemos esa esperanza. El primer acontecimiento que se va a anunciar en la tierra es cuando Él venga. Lo primero, dice la palabra de Dios en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo, no recuerdo el versículo, se me escapa. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Es lo primero que va a pasar. Aquellos muertos que creyeron en Cristo van a ser levantados de las tumbas para recibir al Señor en los aires. Aleluya. Luego nosotros, dice la palabra de Dios, los que estemos vivos, aquellos que estemos aún vivos creyendo en la venida del Salvador, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires. Aleluya. Esa es la promesa, esa es la bendición. Eso es lo que Cristo te promete, eso es lo que Cristo te da. Te va a dar la seguridad de que usted, aunque esté muerto, vivirá. Y si no, pues bueno, entonces le tengo que decir, lastimosamente, pues que se atenga a las consecuencias. Porque el no creer en este mensaje de salvación, que quiero que sepa que lo va a llevar a un lugar del cual usted no tiene ni idea. La Biblia habla de que Cristo vino a salvar las almas. Cristo no vino a salvar cuerpos, Él vino a salvar las almas. Porque la Biblia dice que el alma es eterna, ya sea para vida o ya sea para muerte. El alma no va a morir. El alma o vive eternamente en la gloria del Señor allá con Jesús cuando Él venga por aquel que creyó, ¿verdad? Esa alma va a vivir eternamente con el Señor. Pero aquella que no, aquella que hizo caso omiso, aquella que no quiso nada, esa alma dice que va a ser atormentada por toda la eternidad en un lugar llamado el lago de fuego. Hay un lago de fuego preparado, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Ahí donde vaya Dios cuando venga y le dé juicio a esta tierra. Dice la palabra de Dios que todos le llama el día del juicio en el trono de Dios. Dice que todos, vivos y muertos, todo aquel hombre y mujer que haya pasado por esta tierra va a comparecer delante de Dios en ese trono. Y dice la palabra que Dios le va a dar juicio a cada uno conforme a sus obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. ¿Y sabe qué? Aquellos que no creyeron van a ser excluidos de la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿Cuántos creen que van a ser excluidos, hermanos?
eternamente, dice aquí la palabra, excluidos, eternamente afuera. Dijo el Señor Jesucristo que ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta que lleva a la salvación. Y muchos caminan por ahí. La gran mayoría camina por la puerta ancha. Por la puerta angosta caminamos nosotros que hemos creído. Ya empezamos. Dice la Biblia, bienaventurado aquel que encontró la puerta que lleva a la salvación. Y le damos gracias a Dios porque no la hallamos nosotros. Él nos llevó a ella por el hecho de haber creído, de haber reconocido la condición como pecador. Éramos pecadores. ¿Y sabe qué? Tenemos que ser honestos. El que yo esté en Cristo no me exime de ser un pecador. Sigo siendo un pecador. La gran diferencia es que ahora yo le pido perdón cuando me equivoco y Él me limpia de todo pecado. Amén. Pero ¿y usted? Que cree que vive bien, que cree que hace lo correcto, tiene que reflexionar porque en ello va la salvación del alma. En ello va el morir eternamente o el vivir en la gloria con el Señor Jesucristo. Porque la puerta se va a cerrar. También se va a cerrar la puerta. Viene una gran tribulación a esta tierra. Viene algo terrible a esta tierra. Y muy difícilmente el hombre lo va a soportar. De esto el Señor va a liberar a aquellos que aprendimos a hacer la voluntad de Dios, que le creímos, que le servimos, que venimos anunciando que hay un juicio, que viene un juicio sobre esta tierra, y nosotros le predicamos esto para que usted se aperciba, para cuando llegue ese día no diga, yo no supe. Nadie va a tener argumento que lo justifique delante del Señor. Nadie le podrá decir a Dios, no, es que yo no sabía. Claro, un día andabas en la cancha de la Shoya y andaba un loco predicándote que te apercibieron, porque viene un juicio sobre la tierra. Y Dios, a través de este mensaje de esperanza, quiere salvarte, quiere llevarte a su reino. No quiere que tu alma se pierda en el infierno, porque es el lugar a donde aquel que por incredulidad, por lo que quieras y mandes, no aceptaste, entonces no busques culpables. Nosotros somos los que tomamos decisiones, y la mejor decisión, te voy a decir, que yo he tomado en mi vida es la de haber aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Porque uno vive centrado en lo que es uno, egoísta. Uno como padre, como madre de familia, ¿quién viene detrás de usted? Vienen los hijos. Y si usted se condena, a esa condenación va a llevar a los suyos. Por no apercibirse, por no atender al llamado de Dios. Y Dios no se va a cansar de decirle, hey, yo te amo. Hey, yo necesito salvar tu alma de una muerte eterna. Hey, yo amo a tus hijos. Hey, yo amo a tus nietos. Pero es necesario que te apercibas y tomes una decisión. Pero la Biblia también nos anuncia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Aleluya. Amén. Alábale porque Él está vivo. Amén. Y esta es la palabra que el Señor, ¿verdad?, trae para que usted no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Cuando hable yo, no endurezcas tu corazón. Es mi consejo, apercíbase, reflexione, ¿qué está haciendo usted sin Dios? No viva su vida dándole la espalda a Cristo. Ya es tiempo de volvernos a aquel que fue capaz de morir en una cruz para traerle esperanza a este mundo perdido, para traerle sanidad al hombre y a la mujer que han vivido enfermos. La ciencia no tiene la capacidad de sanar enfermedades, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquel enfermo que ha recibido a Cristo, ¿sabe qué? Aquí está uno que ayer recibió sanidad, aleluya, porque Dios es bueno, porque el poder de Dios es a través de Jesús, y ese poder le es dado a aquel que cree. Dice la Biblia en Marcos 16,
15, 16 al 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán serpientes en sus manos, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, aleluya. Amén. Este poder lo recibe Amén. el Hijo de Dios que cree que Dios le ha depositado ese poder, aleluya, para que lo ejerza. Y esta es la palabra. Yo le invito para que usted se perciba. Aquí enseguida está una iglesia cristiana.